Hola, hola mi gente mágica, bienvenidos a un nuevo podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Sigo siendo Meli, su bruja de confianza, y hoy estamos en el capítulo 2 de la sección Relatos bajo el nogal. Para esta ocasión elegí 3 historias que me mandaron, estoy súper contenta porque me mandaron historias, abro paréntesis, si quieren contarnos sus experiencias, sus historias de hace años atrás, de hace poco, que ustedes consideren paranormales o sobrenaturales. Para la bruja son normales y naturales en la práctica, así que esta sección está para contar estas historias o cosas que escucharon, o mitos, leyendas, folclore, supersticiones, para conversarlas y darles nuestro punto de vista desde la práctica, por supuesto, que llevamos en Rebontulet. Así que cualquier historia, anécdota, cosas que nos quieran comentar, pueden enviarlos al mail Rebontulet Escuela de Brujas, perdón, rebontulet.escuela de brujas, de todas maneras se lo dejamos siempre al pie del video. Así como también les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, donde hay más actividades, hay cursos, hay dinámicas, hay interactivos, etc. Cierro paréntesis. El mail comienza así, desde un alumno, y nos cuenta: hola Mae, esto es algo que nunca se me ocurrió contarte entre clases, pero escuchando los relatos de los hombres de negro del primer capítulo de esta sección, lo pueden encontrar en el canal, se me vino a la mente un suceso que me pasó cuando yo era adolescente. Te cuento, estábamos visitando la casa de unos tíos en el campo. Desde la primera noche que pasé ahí, sentí cosas extrañas, escalofríos, susurros, todo esto siempre fuera del hogar. Mi tía era una persona muy supersticiosa. Siempre ponía clavos de hierro en la puerta, colgaba ramilletes que hoy en día me encantaría preguntarles de qué son, habiendo aprendido lo que aprendí en Rebontulet. En fin, desde la primera noche, como te cuento, comencé a sentir cosas extrañas en el exterior. En el interior nada pasaba, una casa normal. Se oían gritos, susurros, el viento era extraño, frío que te calaba hasta los huesos, aunque era pleno verano. Pero lo que más me sorprendió sucedió la tercera noche en la que yo me quedé ahí. Siempre me levantaba a la madrugada, inquieta, no acostumbrada a tanto silencio, supongo. Pero mi mentalidad comienza a cambiar cuando me asomo por la ventana de la cocina hacia el exterior oscuro, ni una sola luz. Sin embargo, veo con claridad la figura de una mujer vestida de blanco. Esta mujer simplemente va caminando, va pasando entre la oscuridad. Me dio muchísimo miedo, corrí a mi cuarto, que compartía con mi familia, me acosté y me tapé hasta la cabeza. No dije nada hasta el día siguiente, en donde, sentados en la mesa desayunando, cuando el sol recién estaba saliendo, pregunto si había alguna vecina desequilibrada o muy anciana que se perdiera en la noche. Mi padre me pregunta por qué, y les conté lo que había visto. Entonces, mi padre me dice: ¿cómo puede ser que en la oscura y cerrada noche viste tan claramente, como si estuviera bajo la luz, a una mujer pasando por la ventana? Ahí me di cuenta que era demasiado extraño. No debería haber podido ver más que un contorno o una silueta, pero yo estoy segura que la vi con toda la claridad, como si estuviera bajo una farola. Para aclararte un poco, no hay luces en el patio de la casa de mi familia. En esas entra mi tío. Mi tío me dice: no vuelvas a observarla, no vuelvas a mirarla, no vuelvas a hacer ver o hacer notar que te das cuenta de su presencia. Entonces yo le pregunto, más muy asustada: ¿quién es? Acostumbrada a la ciudad, ¿quién es el que está invadiendo, la que está invadiendo, por supuesto, la privacidad de una casa? No, me dice, no se trata de quién es, sino de lo que es. Es una presencia nocturna.
no vuelvas a ver a la mujer de blanco. Te agradezco muchísimo por leerme, si es que me lees. Yo te agradezco muchísimo por compartir tu historia y espero tu opinión al respecto como siempre. Abrazos, te mando un abrazo también gigantesco. Muchas gracias porque esto me emociona mucho. Bien, este es el primer relato de la mujer de blanco. Este es el primer relato de estas mujeres que aparecen en varias historias, en varios cuentos, en varias supersticiones locales de muchas partes del mundo. Les leo la segunda historia, porque todas tienen como personaje principal a esta dama de blanco. Dice: hola, ¿cómo estás, Rebonduleta Escuela de Brujas? Me encanta el contenido que haces, muchísimas gracias, te lo agradecemos un montón, pero recién estamos empezando, así que mucha paciencia y agradecemos un montón su cariño y sus energías. Te cuento mi historia, ya que lo mencionaste un poco. Cuando yo era pequeña, solía cantar sola, me cuentan. Aparecía con el pelo trenzado o con peinados que nadie me había hecho y que una niña era difícil que se pudiera hacer. Una vez me pasó que mi hermana corrió asustada, gritándole a mis padres que estaba hablando con alguien. Mis padres, por supuesto, preocupados de que alguien se pudiera haber metido en la casa, fueron uno a verme a mí y el otro a vigilar que la puerta estuviera cerrada con llave. Todo estaba cerrado, obviamente, y yo estaba sentada sola cantando como siempre. Volvieron a decirle a mi hermana por qué la exageración o qué es lo que viste. Mi hermana les cuenta que yo estaba sentada jugando con mis juguetes y que detrás mío, tocándome el pelo, había una mujer sentada, una mujer vestida con un camisón blanco. El pelo de esta mujer estaba tan despeinado e inflado, les contó mi hermana, que no pudo verle el rostro, pero ella está segura de lo que vio. Este suceso nadie de la familia lo creyó, pensando que eran imaginaciones de niños, hasta que pasado un tiempo, en Año Nuevo, le tocó ver a mi abuela la misma imagen cuando estábamos reunidos para celebrar. Yo estaba sentada afuera sola, todo el mundo pensaba que quería ver los fuegos artificiales y que me había adelantado, no quise comer, pero estaba poco comunicativa esa noche, no charlé con nadie, no parecía divertida, no parecía una niña, no parecía emocionada, simplemente me mantenía alejada y algunos dicen que recuerdan que murmuraba sola. Iba al baño murmurando, salía del baño murmurando, iba por toda la casa familiar murmurando sola. Nadie me prestó atención, imaginación de niños, esto es muy normal, todos los niños tienen amigos imaginarios, etc. Pero yo no hablaba con nadie de nadie. O sea, si tenés un amigo imaginario, Pepito me dijo tal cosa, estoy jugando con menganito, con fulanito, pero por lo que entiendo de la historia, no mencionaba la presencia de alguien, sino que todo lo contrario, se encontraba retraída, alejada. Incluso, y esto no sé si es por el aura tétrica de la historia y cómo mi familia lo recuerda, porque yo no me acuerdo nada, Clara, se decía que me veía como una difunta. Otra palabra, pero se veía como una persona que no estaba en esta vida. Pálida, ojerosa, a veces amarillenta, como si estuviera enferma. Sin embargo, como estaba bien de salud, el pediatra no llamaba la atención sobre nada, tampoco le habían prestado atención a esto. En fin, cuenta mi abuela que queriéndome llevar un poco de mi postre favorito, una gelatina que ella preparaba con frutas, sale afuera donde yo estaba sentada desde hacía rato y que los demás estaban pensando que esperaba ver los fuegos artificiales antes que todos, y me ve, pero no sola. Una mujer con un antiguo camisón blanco estaba sentada a mi lado tomándome la mano. Ella grita, pero no como mi hermana para buscar ayuda, sino saliendo al exterior para rescatarme a mí. Ni se fijó en la mujer de al lado, ni se fijó en esa presencia, simplemente corrió asustada y me levantó.
Me tomó de la mano, recuerda ella, y mi mano estaba helada, casi morada. Les recuerdo que para este hemisferio, para el nuestro, Navidad y fin de año siempre tenemos muchísimo calor. No hace frío, no hay invierno, no hay nieve, no hay nada. Entonces es una época calurosa en donde la niña nos dice, tenía la mano helada, casi totalmente azulada, como perdiendo la circulación. Después de esto, por supuesto, mi abuela muy asustada insiste en visitar curas, iglesias, especialistas. Mis padres llevándome al médico pensando que era alguna enfermedad mental, en esa época tampoco era muy común o muy hablado. Sin embargo, estos eventos no se volvieron a dar. Mi abuela insiste que esa mujer de blanco creía que yo era una niña abandonada, una niña olvidada, una niña apartada de su familia, y que al ver que había personas que la querían y la protegían, decidió alejarse finalmente. Te repito, yo no me acuerdo de estas cosas. La verdad, no sé qué pudo haber pasado ni quién era esta presencia, pero me interesaría mucho saber. Saludos. Muchas gracias por compartir. Segunda mujer de blanco que encontramos en historias de dos personas totalmente diferentes. Una pertenece a la escuela, la otra no. No te conozco, bienvenida seas. Pero vamos a la tercera historia. Es cortita, pero muy, 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 muy puntual. Hola, hola, buenas, muy buenas. Te cuento un poco mi historia. Y me resulta muy llamativo porque me parece que no es una persona ni siquiera de Argentina, por la forma en que habla. Pero, en resumen, lo que nos comparte es lo siguiente, que en su cultura es muy común temerle a la viuda, temerle a la llorona. Que los niños se alejan siempre de las ventanas que se resguardan en la noche y que los hombres solteros o casados que andan de trampa no pueden salir muy seguido o temen salir muy seguida entrada la noche. Esta experiencia no es cercana, no es que lo vive directamente, sino que lo ve al exterior, del exterior. Cuenta que vivía en un, supongo, imagino yo que serán como departamentos o estilo casas una al lado del otro, donde se veía siempre lo que el vecino hacía, lo que pasaba, a veces incluso se escuchaban si habían peleas o no, por cómo lo describe, y ve una noche en la cual no podía dormir y que se sentía muy inquieto, que aparte había tenido pesadillas previamente de una mujer cantando o una mujer que lo llamaba pero que no había visto, dice que se asoma por la ventana y ve como en la residencia de enfrente sale una mujer vestida de blanco con un niño de la mano. El niño, su vecino, ¿sí? Parecía ausente, parecía perdido, y esta mujer se lo lleva entrada la noche por la calle hasta desaparecer. Él, siendo muy pequeño, no hizo preguntas al respecto, le pareció extraño, le dio miedo, pero de grande se recuerda esta historia, nos dice, y se le ocurre preguntarle a sus tíos, porque me imagino que vivía con sus tíos, que lo han criado sus tíos, le pregunta a sus tíos que qué había pasado con el niño de enfrente. Le llamó la atención la pregunta, ¿por qué? Y por qué preguntaba tantos años después. Y les dice lo que había visto y que nunca lo había olvidado, pero que pensó mientras iba creciendo que eran imaginaciones de niños o parte de esas pesadillas que venía teniendo. Entonces ahí es cuando sus tíos le cuentan que el niño de enfrente había tenido un derrame durmiendo y no se había vuelto a levantar más. Había quedado en coma durante muchos años, aunque, según se cuenta en el barrio, dicen que de noche lo escuchaban reír o llorar. También pedir por sus padres, preguntando como si estuviera perdido. Entonces este niño que saca a esta mujer, esa misma noche entra en este estado de coma. Cuando sus padres se levantan al día siguiente, lo habrán encontrado así, lo llevaron al médico y no vuelve a despertar. Estas tres historias, que incluso no pertenecen ni siquiera a la misma cultura, repiten este relato de la mujer vestida de blanco, de la dama vestida de blanco.
Y es que desde la antigüedad encontramos estas presencias femeninas muy, muy grabadas en lo que es la superstición popular. Conocemos todos la historia de la viuda o de la llorona, que puede variar mucho de acuerdo a la región, bien, muy propia de México, pero que en muchas partes de Argentina se ve, se tiene en cuenta esta historia. Una mujer joven que algunas historias dicen que en viuda se queda sola, se vuelve loca, ahoga a sus hijos y se suicida. Otras dicen que su marido o su amante, mejor dicho, que promete casarse con ella, la engaña, se termina casando con una mujer de su posición y termina dejándola a ella sola con sus 2 niños. Ella enloquecida los lleva al río, nuevamente los ahoga y al ver lo que había hecho desesperada se suicida, pero su alma en pena no puede descansar y va vagando preguntando dónde están sus hijos. Hay historias que cuentan que se lleva niños creyendo que son los suyos. Hay historias que cuentan que castiga de cierta manera a hombres que se aventuran en la noche solos, que van demasiado confiados o que incluso son hombres infieles, les da el abrazo de muerte por detrás y a la mañana siguiente los encuentran o muy asustados al nivel de un shock que casi no pueden salir o directamente sin vida. Entonces, si nos vamos a otras culturas, encontramos a las maras, que el resultado de este tipo de espíritu, sí, tienen una larga trayectoria y historia mitológica detrás de parte de la cultura. Lo vemos creo que en uno de los encuentros de Ramón Puleta, ese tema de las maras, que son, en definitiva, espíritus vengativos, a veces visto como brujas que se transforman o en animales o en mujeres hermosas vestidas de blanco que entran por las casas. Otras veces son descritas más como simplemente mujeres de cabello negro, largo, vestido blanco, ojos vacíos, negros, oscuros como el abismo, que no solamente atacan a hombres o niños, sino que en definitiva a cualquiera que las observa, que las puede ver. Encontramos en Japón mitologías de mujeres también que han tenido muertes violentas e injustas, que se transforman en estos espíritus femeninos vengativos, siempre con la descripción de la ropa blanca, el cabello negro. Tenemos en Escocia también este tipo de mitologías. En fin, tenemos en todo el mundo espíritus femeninos vengativos. Lo que coincide muchísimo es esto de la presencia vestidas de blanco, de novia, de camisón, pero siempre con este color blanco simbolizando la pureza, la inocencia. Es medio como una trampa el caer en la imagen de me da confianza por el tipo de ropa que tiene, ¿no? El creer que no es algo malo por cómo está vestido, pero en contraparte su aura siempre es totalmente peligrosa, su energía espiritual, su irradiación espiritual siempre se siente peligrosa, siempre da miedo, siempre da temor. Su ira, su miedo, su tristeza, se sienten siempre, la perseguimos siempre, por eso son imágenes que nos causan miedo y por eso en las historias se ven traducidas de esta manera, como seres peligrosos, tanto para hombres, niños, también como mujeres. Entonces, encontramos esta característica, ¿sí?, en espíritus presente que se repite a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo. Llamativo cómo refleja muchas veces la injusticia que ha vivido la mujer a través de los años, que no ha tenido otra forma de equilibrarse que estando presente o transformándose en un espíritu, en algo ya intocable, en algo ya místico para causar temor, algo que vuelve en forma de venganza. Pero ¿qué sucede? Saliendo un poco del simbolismo, la representación de por qué se puede formar esto, por qué se puede formar un egregor, una energía espiritual tan típica en tantos lados, saliendo un poco de este simbolismo, encontramos que este tipo de presencia, una vez que ya pasa al plano espiritual, lo que se mantiene como huella de difunto, bien, porque está estancado, está bien, forma parte del mundo de los espíritus, pero son espíritus que han quedado estancados, que se han quedado aferrados a este mundo. La huella pasa a representar la parte más fuerte que ha trascendido la muerte. En este caso, el deseo de venganza o el deseo de justicia, la sed de sangre, la tristeza, la ira, profundos, inconsolables,
y es lo único que se mantiene y que en caso contrario de lo que podemos hacer estando encarnados, que es superar, recibir ayuda, sanar, al ser espíritus y al contrario, al ser espíritus como huellas, no como un reflejo, no como el espíritu real que perteneció a otra persona, al ser estas réplicas, por así decirlo, que guardan poderosamente solo esta parte de la emoción que ha quedado, esto se va multiplicando muchísimo más con el tiempo. Lo que es agresivo se vuelve mucho más agresivo, lo que es violento mucho más violento. Entonces, pueden llegar a representar un peligro para el vivo. Incluso para un vivo que nada tiene que ver con su historia o que nada tiene que ver con su característica, pero hace explotar esta chispa, hace encender, explotar, activar, no me salía la palabra, activar esta parte que los despierta, que los hace actuar, ¿sí? Porque es como que el escenario o la presencia sea una infancia, un niño, sea una mujer, sea un hombre con tales características, es lo que despierta su forma de actuar. Y por eso en las historias se repite mucho esto de, bueno, lo han visto niños, se cuenta que a ciertas mujeres les tienen envidia, se cuentan que a ciertos hombres les tienen odio. Entonces eso, ese es como el activante, como el detonante de una energía que va creciendo, se va multiplicando con el paso de los años y de los años y de los años, ¿no? Les cuento lo que es mi experiencia con la mujer de blanco. Me ha pasado varias veces de ver estas figuras femeninas. No es la misma, sino que a lo largo del mundo se distribuye, nace esta energía espiritual con estas características. Y les voy a contar dos. Les iba a traer una que es la más fuerte, pero les voy a contar dos. La primera experiencia, no la primera experiencia que tuve, porque veo a estas mujeres con estas características en muchos lados. Por ejemplo, una vez en un accidente de tránsito pasa una mujer vestida con estas características, vaya a saber qué pasó dentro de ese auto para que se produjera ese accidente y que nazca este espíritu así, o espiritualidad así de esta forma. Me han pasado varias desde chicas en el cementerio visto, pero una muy puntual en mi casa que me llamó la atención porque había vuelto muy de noche de trabajar. Estábamos cerca de lo que es la época de Halloween, Samhain, el inicio de la oscuridad en el año. Había vuelto muy tarde de trabajar y la casa de mis padres, sí, la puerta estaba acá, pero de estos dos lados sobresalía las ventanas del living y acá más adelante incluso estaba la cocina. Bien, estaban divididos, la puerta por la que se entraba estaba más atrás. Acá teníamos la cocina, por ende la ventana de la cocina daba por el ingreso de la puerta. Entonces yo saco la llave, voy a abrir la puerta y veo hacia el costado, por la ventana, que la luz estaba encendida en la cocina. Era tarde, había salido muy, muy tarde realmente. Y mis padres se acostaban encima temprano, tras que era tarde, ya madrugada, estaban acostados 12 horas. Pero veo que la luz de la cocina estaba encendida. Entre las cortinas, que eran translúcidas, no eran transparentes completamente, pero opacas tampoco del todo, entonces eran como translúcidas y siempre algo como que se veía si había movimiento en la cocina. Se veía más desde el interior al exterior que del exterior al interior. Entonces algo percibí. Como una mujer parada enfrente de la bacha, como si estuviera lavando los platos. Y dije, o sea, hace mi hermana o mi madre, porque la presencia era de mujer con cabello, que hace estas horas lavando los platos. Bueno, pueden haber pasado muchas cosas, se quedaron mirando películas, no presta atención. Termino de abrir la puerta, cuando estoy por abrir, escucho que tarareaba una canción. Qué alegría esas horas de la noche. Yo volvía muy cansada, así que abrí, entré y pasé. Seguí escuchando a la mujer en la cocina tarareando. Voy a mi pieza, que mi pieza se entra en un pasillo, el pasillo de mi casa es muy del folclore, de la presencia de espíritus, del diablo. Esto lo hablé muchas veces en historias en Rebontulet en Instagram. Y si quieren hablar un poco lo que son los pasillos y estas zonas liminales, déjenme en los comentarios porque me fascina muchísimo más. Tengo más historias para contar con respecto a esto, pero bueno, quiero saber si les interesa. Paso por el pasillo, que es bastante oscuro, llego a mi habitación, o sea, entrando desde el living, yendo por el pasillo, mi habitación está de este lado, entro, dejo la puerta medio entreabierta y comienzo a cambiarme, a ponerme el pijama. Pero yo sentía el tarareo como más fuerte, como si se estuviera acercando. Y esto ya sí era llamativo,
ya era muy, muy, muy extraño, porque ese tipo de falta de respeto en mi casa no había. Había más como el respetar con silencios, no pasar cantando, no pasar gritando, etc. Entonces ya me pareció muy llamativo que alguien, sea mi hermano, sea mi madre, estuviera tarareando, que tampoco eran de esas costumbres de tararear o de cantar, estuvieran tarareando pasando por la puerta. Entonces abro para decir, volvemos de trabajar, o seguramente en la casa hay más gente dormida, que pasa, que están cantando, que tanta alegría, y no había nadie, pero yo seguía sintiendo fuertísimo tarareo que era como una mujer cantando una nana en ese tono de así, se sentía fuertísimo, como si estuviera ahí. Pero me doy cuenta que seguía proveniendo de la cocina. Entonces me dirijo de vuelta por el pasillo a ver qué estaba pasando. Ya estaba sospechando que algo de ahí no era parte de este mundo, lo que estaba sucediendo ahí provenía de un ser no perteneciente a este mundo. Y me asomo a la cocina. Por supuesto que no había nadie. Y el tarareo se corta de golpe. No había nadie. Absolutamente nadie. Entonces vuelvo, me apago la luz de la cocina, apago la luz del living, porque yo fui encendiendo todo, por supuesto, a ver, que soy valiente, tengo conocimiento, pero tampoco soy sonsa. Vuelvo a mi habitación, me acuesto y al día siguiente le pregunto a mi hermana o a mi madre si habían estado en la cocina cantando o habían sentido algo en la noche, porque yo ya estaba segurísima de que no habían sido ellas y que lo que había habido ahí era una presencia. Me dijeron, por supuesto, que no habían escuchado nada, que qué raro. Muchos años después, porque en ese momento yo me pongo a hacer memoria, mi madre me pregunta cómo era la mujer, cómo la viste, no se habrá metido, no estaba todo cerrado con llave, no te preocupes, aparte fui a la cocina y de repente todo desapareció, la presencia, el canto, todo. Me pongo a hacer memoria porque me preguntaba cómo se veía y se veía como una mujer despeinada con el cabello suelto, castaño oscuro o oscuro directamente, pues ya les digo, la cortina dificultaba una visión clara, pero algo se veía y estoy segura que estaba vestida de blanco. Años después, muchos años después, muchísimos años después, se revela el misterio de quién era esa mujer y que acompañaba a alguien de la casa. Por supuesto, no era un espíritu tan violento como los descritos en las historias, ¿no? Era un espíritu que dentro de todo resultó bastante pacífico, porque fue esa la única vez, creo yo, que la vi, y después mi madre soñó varias veces con ella, y después la han visto con una imagen calmada, de cuerpo pequeño, vestido blanco, cabello negro suelto, lacio y peinado. O sea, me da a entender que no es un espíritu tan salvaje, pero los ojos oscuros. Entonces, no es una presencia benéfica, pero no era una presencia tan maléfica como para ser detectada automáticamente o por haber agredido, lastimado, dañado automáticamente. Y sí, se había pegado a alguien de la casa porque había sentido afinidad en su historia, seguramente, con esa persona en específico de la casa. Años después, toda la historia cierra, tiene su explicación y es fascinante. Pero también me pasó en otra ocasión, yo en la mitad oscura del año, cuando llega a la casa salvaje, me encanta sentarme afuera, realizar lecturas, hacer fuegos, porque siempre con cuidado y recaudo, por supuesto, sigo siendo una viva. Y estaba sentada haciendo una lectura en una mesita que siempre tenía abajo de un árbol de moras. Cuando de repente hacía frío, pero no hacía tanto frío. Inician, sí, las noches frescas, pero no estaba hablando cual invierno, no era invierno. Después sí, tuve una experiencia muy fuerte con la casa salvaje realmente en pleno invierno, que fue. Pero nuevamente, si quieren saber también esas historias, me lo dejan en comentarios. Yo siempre voy a leer las historias que ustedes me compartan o aquellas que me digan que les interesan, ¿sí? No voy a traer nada que no les genere interés y que les aburra. En fin, saliendo a la historia de la casa salvaje y volviendo a este inicio de la época oscura y esperando a ver la casa salvaje, justamente realizando lecturas, muy brujito, a veces trabajo, pero generalmente es más
concentrarme y prepararme para recibir a los espíritus del invierno que están llegando en esa fiesta intermedia entre el traspaso de temporada y temporada. Y de repente siento un frío que me empieza a helar los huesos. No era la piel lo que sentía, eran los huesos helados, me congelaba por dentro, era como un frío extraño. Entonces, por costumbre y reflejo, al sentir frío, yo siempre hago y me sale vapor. Y ahí es cuando caí, digo, no está haciendo tanto frío, el frío viene de adentro, como para que saliera vapor, pero estaba saliendo vapor, como si estuviera helando. Era una noche tranquila, fresca, pero no helada, repito. Entonces digo, bueno, vamos a fingir demencia. Siempre mi primera opción es fingir demencia. Esto me ayudó a sobrevivir muchísimos años. Cuando hay que ser consciente y actuar, soy consciente y actúo. Pero si puedo fingir demencia y que la cosa siga su camino, estupendo, buenísimo, cada uno por su lado. Fijo demencia, sigo con mis cartas y veo, estoy leyendo las cartas así, y veo por acá, vieron que tenemos esta visión periférica, veo por acá, en la calle de mi casa, pasar una mujer de blanco. El vestido era largo, de hecho era como estos vestidos que se hacen como, vamos a usar al pequeño Paul, no, nuestro compañero de Relatos Bajo el Nogal. ¿Vieron esos vestidos que terminan como en una cola? Que cuando la persona camina es como que va haciendo el compás. Bueno, un vestido así, y lo vi con mucha claridad por más de que era la periferia, vi esa imagen. Vi los hombros de la mujer, las mangas largas, caminando lentamente. Cuando veo que termina de pasar, miro hacia la calle. No se veía nada, más nada. Pero seguía este frío ya centrado en mi columna vertebral, ya como es la espalda el aviso de hay algo peligroso, tener cuidado. Y cuando quiero seguir haciendo la lectura, caigo en cuenta de que la calle de la casa de mi madre, en mi casa de mi padre, donde vivía, es muy monte, en esa época la zona era mucho más monte, vivía mucha menos gente, no tenía iluminación. De hecho, hasta hoy en día, si no me creen, puedo ir yo de noche a la casa de mi madre y grabarles cómo la calle no tiene iluminación. Y el municipio que se hace cargo una vez al mes pasa a cortar el pasto. Cuando llega ya los pastos están más altos, también que no soy muy alta, lo admito, pero están mucho más altos que yo. Estaban, digamos, hasta la mitad, ni tan altos como para tapar la calle se veía, pero era oscuridad y pasto alto, en una zona de monte. Se escuchaba solamente el silencio profundo, es decir, no se escuchaba nada. Como pude ver, como pasa en la historia, en la oscuridad, una presencia femenina caminando por la calle, si no se veía nada. O sea, cualquiera puede pasar por esa calle. En esa época, ya les digo, no vivía nadie, entonces no era tan peligroso, pero volviéndose un poco más poblada la zona, sí, por miedo a los robos y todo eso, alguien se te acerca y no lo ves en la calle. O vos regresas a tu casa y no ves si viene alguien de este lado o de otro lado. O más que una sombra moviéndose, porque es muy oscuro, es una zona muy oscura. De hecho, y si también quieren que les cuente experiencias y que incluso les muestre la zona donde vive mi madre, esa zona está muy, muy embrujada. Muy embrujada. De hecho, es muy interesante incluso para hacer un documental. Esa zona está muy embrujada, muy llena de espíritus y la mayoría son bastante, bastante densos. Así que ya es una anécdota aparte, un relato bajo el nogal aparte, contarles lo que es vivir y crecer en una zona así. En fin, volvemos a la historia. Nuevamente caigo en cuenta, como le pasa a la persona de la historia, que no podría haberla visto en la noche, a la mujer, y casi que resplandecía, era un resplandor. Acostumbrado a este tipo de vivencias, de historias, de sucesos, me quedo atenta en esta ocasión. Ya les digo, generalmente yo ignoro, pero ahora me quedé como atenta, porque sentía este frío en la columna. A mi espalda se había acostado a dormir una perrita que tenía, que era muy guardiana, muy, muy guardiana, y que de golpe estaba dormida, de golpe endereza la cabeza y empieza a gruñir mirando hacia la calle. Esa fue mi señal de retiro. Dije, bueno, vamos, Runi, vamos. Cerré mi consulta, fue una consulta para mí, para prepararme para recibir a los espíritus del invierno. Cierro, guardo las cartas, apago mi velita, le digo, vamos, Runi, vamos adentro porque acá afuera ya no tenemos que estar, y nos retiramos.
ambas dos. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido, no sé qué hubiera visto, que se hubiera acercado porque había algo intentando acercarse, ¿sí? Estaba acechando de cierta manera. No sé qué hubiera pasado, pero soy de hacer mucho caso a las advertencias. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces hacemos caso de las advertencias. Era de noche, estaba sola, así que nos retiramos. Somos súper fan de las películas de terror, pero no para vivirlas, para verlas nomás. En fin, estas dos presencias en partes diferentes de mi vida, acompañadas de otra que, como les digo, he visto, la mujer de blanco, la dama de blanco, no han sido experiencias demasiado violentas, como algunas de las que cuentan acá, otras que me cuentan son tranquilas, pero por suerte han sido dentro de todo bastante calmadas. Ojo al espíritu que les cuento de esta segunda historia, se me hizo súper agresivo. A mí se me hizo una presencia peligrosa, riesgosa, que no se llegó a acercar y que estaba acechando. Entonces acá entra en cuestión el debate, ¿sí? Esperen que cierro los mails, porque si no sigo abriéndolos con el codo. Acá entra en debate muchísimo las naturalezas espirituales, porque puedo llegar a contarles historias, anécdotas de presencias espirituales, relatos bajo el nogal de presencias espirituales súper benéficas, divertidas, otras un poco entre riesgosas y no tanto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cada naturaleza espiritual es propia. Hoy en día se dice mucho que, o en un extremo, todos los espíritus son buenos, todos son benéficos, todos son agradables, todos son lindos, todos son chuchis, todo es hermoso en esto de la mediunidad o del espiritismo. O por el otro extremo, dicen, todos los muertos son bajo astral. Todos los muertos son seres oscuros, densos, no son ellos, son demonios, etcétera, etcétera, etcétera. La espiritualidad nunca, jamás de los jamases es blanco o negro. Hay términos medios. Es muy fluctuante, ya hemos hablado en otro podcast, es muy movida, es muy fluctuante, es muy cambiante, se transforma constantemente porque las energías de los espíritus son así tan cambiantes, son tan distintas. Entonces, vamos a encontrar espíritus muy benéficos, otros medios trampositos con los que hay que tener cuidado porque no son malos, pero tampoco son buenos, y después encontramos espíritus muy peligrosos. Generalmente aquellos llamados espíritus densos, espíritus obsesores, espíritus estancados, los desencarnados que han quedado entre este plano y espiritual y se hayan perdido, ya les digo, como una huella, un reflejo de lo que fueron, pero guardando alguna emoción que no han podido soltar o que no han podido superar o que los han mantenido incluso prisioneros, atrapados en eso, en un bucle, repitiendo esa misma emoción. Estos espíritus generalmente son muy peligrosos porque justamente son espíritus estancados, producen estancamiento. Ni hablar si sus actitudes, no se asusten que se me está moviendo Paul, es que estoy corriendo la máquina con el codo, la compu con el codo, muy paranormal se nos pone todo esto. Producen estancamiento e incluso muchos tienen como naturaleza ser agresivos, ser violentos, entonces son peligrosos para el vivo siempre. La mujer de blanco o la dama de blanco genera empatía en esto de ha sufrido una muerte violenta, injusta, es víctima, puede generar mucha empatía, ¿sí? Pero ya no es una persona viva. Es la huella de un difunto que guarda una emoción muy peligrosa para otros vivos. Es una imagen que nos recuerda lo cruel que puede llegar a ser la sociedad, que nos recuerda que todos podemos llegar a ese nivel de involución o estancamiento y que es súper triste, repito, súper triste. Pero que como vivos no tenemos manera de acercarnos a esa energía. Ojo, hay algunos que reciben luz, pero ese es otro tema, mucho más profundo. Pero energías que son tan violentas, energías que
se les suele llamar, definir, ¿sí?, en el espiritismo kardeciano como espíritus que ya no aceptan la evolución, que en vida han abandonado toda esperanza y que en muerte también, son peligrosos para el vivo. Son muy, muy peligrosos para el vivo. A nivel de poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida misma. Entonces, son fascinantes estas historias, son fascinantes estas vivencias, pero también son relatos que nos hablan de tener cuidado, de tener precaución, de tener conocimientos y tratar de evitar estas cosas o alejarnos de estas situaciones espirituales tan pesadas. En fin, este podcast ha sido muy largo gracias a los relatos que nos han compartido. Nuevamente, súper agradecida, me encantó. Espero que manden más. También voy a dar la oportunidad para que no tengan que estar escribiendo mails. Si quieren mandar, manden. Pero también de que suban y compartan historias a través de Instagram, o también incluso podría llegar a contarlas. Si no puedo en todos los capítulos de esta sección, puedo contarlas un poquito también por TikTok. Muchas gracias realmente por acompañarnos, por apoyarnos, y nos vemos en la siguiente semana para una nueva sección. Chau, mi gente mágica.